Bueno, buenos días a todos. Iniciamos este 17º webinar de la red Erasmus Plus Riesal que cofinancia la Comisión Europea. Mi nombre es Luisa Fernanda Villamizar, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, y en este momento estoy fungiendo como anfitriona y apoyando a las conferencistas, a nuestras colegas de la Universidad de Alicante. RIESAL es una red dedicada a la formación, investigación y vinculación en pro de la internacionalización de las instituciones de educación superior latinoamericanas, conformada por 13 socios latinoamericanos y 4 europeos, y es liderada y coordinada por la Universidad de Guadalajara en México. A nombre de mis colegas de la Universidad de Guadalajara que coordinan la red y de todos los demás socios que participamos en RIESAL, les damos una cordial bienvenida a este webinar. El webinar, en este caso, se denomina Buenas prácticas en gestión de proyectos internacionales Erasmus Plus K2 de Capacity Building of Higher Education. Y, dame un segundo. Y bueno, les voy a comentar antes de contarles el objetivo del webinar, de qué se trata, cómo va a ser la dinámica que trabajaremos en este espacio. Como en el resto de los webinars, la dinámica será de una presentación por parte de las dos expositoras de aproximadamente 40 a 50 minutos. Después tendremos un espacio para preguntas y respuestas de aproximadamente 20 minutos. Dada la cantidad de participantes, no podremos dar uso a la voz para preguntas y respuestas, por lo que les pedimos escriban su nombre en el chat que encuentran a mano derecha, y al finalizar la presentación del webinar yo iré leyendo sus preguntas o comentarios en voz alta para que nuestras expositoras vayan respondiendo a ellas. El webinar del día de hoy, como les comentaba, es auspiciado por la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante, socios de la red y proyecto RIESAL, y nuestras ponentes del día de hoy son, no sé si me ayudan allí a pasar la presentación, gracias. Perfecto. Nos acompañan el día de hoy Inmaculada Caturla, gestora financiera y de recursos humanos en la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante desde enero de 2005 hasta la fecha. Ha demostrado experiencia en la gestión de fondos de la Unión Europea de diferentes programas como FP7, Tempus, EduLink, MED, Erasmus Mundus, entre otros. Inmaculada posee un máster en gestión de recursos humanos y un grado de sociología por la Universidad de Alicante, además de la formación continua complementaria centrada en los aspectos administrativos y financieros de los diferentes programas de financiación de la Comisión Europea. Por su parte, nos acompaña también Olga Bloshinska, gestora de proyectos de la Universidad de Alicante. Olga se unió a la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad en el año 2014. Desde entonces ha gestionado numerosos proyectos internacionales en diferentes países, cofinanciados por programas de la Unión Europea, como Tempus, Erasmus Plus, Europa para Ciudadanos. Olga posee un sólido conocimiento de las políticas y procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y legales de las iniciativas de la Unión Europea en el campo de la educación superior y la formación. Al venir de un país extranjero, adquirió la capacidad de adaptarse a entornos multiculturales y mantener buenas relaciones de trabajo con personas de diferentes orígenes. Les comento ahora cuál es el objetivo de este webinar. Bueno, el webinar del día de hoy propone facilitar a los participantes los procedimientos básicos para una gestión eficiente, tanto técnica como financiera del proyecto, aplicando los recursos necesarios. En particular, pretende dar a conocer las implicaciones legales de los proyectos Erasmus Plus, K2, detectar los roles necesarios para una exitosa coordinación, fortalecer las capacidades necesarias para realizar una buena coordinación y gestión técnica del proyecto, facilitar claves para una buena gestión financiera del mismo y ofrecer directrices efectivas para la realización de informes financieros y documentación de soporte. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestras expositoras y a todos los asistentes que nos están acompañando. Como les dije, recibiremos sus preguntas en el chat para responderlas más adelante. Muchas gracias y les doy la bienvenida a nuestras conferencistas. Buenos días a todos y buenas tardes desde España. Un placer saludarles
y empezaremos nuestro webinar con un breve resumen del contenido de lo que vamos a hablar y ver en la próxima hora. Vamos a empezar con una organización de trabajo, un ejemplo que queremos compartir desde la Universidad de Alicante y la estructura que utilizamos en caso de gestión de los proyectos. Luego mi compañera Inmaculada hablará del marco contractual en los proyectos Erasmus Plus Capacity Building y algunas obligaciones del coordinador y del socio, y luego posteriormente de las partidas presupuestarias y artículos del contrato a destacar que son útiles a la hora de gestión de proyectos. Luego yo os daré algunos ejemplos de casos reales que hemos tenido que gestionar y mitigar desde la oficina de proyectos, que esperemos sirven también de ayuda para todos ustedes, y acabaremos con algunas recomendaciones finales y pautas para la buena gestión de proyectos europeos. Una vez recibimos el informe positivo de evaluación de nuestro proyecto que presentamos para la subvención, tenemos los siguientes pasos para emprender. Lo primero que hacemos, informamos a nuestros socios. Vale, dicen que hay problemas con el sonido. ¿Todos escuchan? Vale. Vale, entonces a lo mejor es el problema con el audio. Vale. Yo voy a seguir y a lo mejor si Luisa puede ayudar por el chat privado a los que no escuchan bien. Vale. O voy a intentar hablar también más alto por si se escucha mejor. Como acabo de decir, a la hora de lanzar el proyecto, una vez ya tenemos la respuesta positiva del evaluador, que el proyecto está seleccionado para la subvención, lo que hacemos desde el principio informar a nuestros socios de las buenas noticias que acabamos de recibir. Posteriormente, entre el equipo hacemos el análisis del proyecto. Ya que sabemos que desde que se presenta el proyecto en febrero hasta la notificación de resultados en agosto pasa un par de meses, entonces ya en ese momento puede ser que algunas cosas se olvidan, entonces tenemos que estar bien preparados a la hora de iniciar el proyecto. Entonces, el análisis exhaustivo del plan de trabajo y de las tareas a empezar es muy importante. Y luego hacemos una organización interna que en los siguientes minutos os compartiré el ejemplo de la organización que tenemos dentro de la Universidad de Alicante, de la oficina, para cada proyecto que tenemos coordinado. Ya para empezar el proyecto, contactamos con nuestros socios para convocar una reunión previa al kick-off meeting para hablarles del proyecto, de los objetivos y tareas a realizar. Y en la mayoría de los casos hacemos esta reunión previa a través lo hacemos online, y luego ya tenemos nuestra primera reunión física o bien en la institución coordinadora del proyecto o en alguno de los países socios. Es muy importante, antes de todo, mencionar el tema de la validación del número PIC,
que es un número único asignado a cada institución que participa en los proyectos europeos. Y antes de la firma del acuerdo de subvención con la Comisión Europea, los servicios de validación, que es un organismo externo a la Comisión Europea y que entre ellos no tienen, se hablan entre ellos, pero no tienen ninguna influencia unos al otros. Entonces, estos servicios de validación lo que hacen es verificar la existencia y el estado legal de todos los participantes. ¿Por qué es importante tener en cuenta el proceso de validación del número PIC? Ya que este puede impedir la firma del contrato. Y como sabemos, esto también obstaculiza el lanzamiento a tiempo del proyecto. Entonces, ¿cuáles pueden ser los problemas comunes a ocurrir en el proceso de validación? Algunos de los socios de nuestro proyecto no envían la documentación que se les requiere. Entonces, en este caso es muy crucial el apoyo del coordinador en la revisión y explicación del tipo de documentación y el seguimiento constante. Otro de los problemas que puede ocurrir es que algunos de los documentos no estén traducidos, que ya no hace falta una traducción jurada, sino traducción libre. En caso de los países hispanohablantes, como español es uno de los idiomas oficiales de la Unión Europea, aceptan documentos en español. Pero en caso de proyectos con Brasil, cuando la documentación esté en portugués, por ejemplo, sí que hará falta la traducción. Otro de los problemas que puede ocurrir a la hora de la validación de las instituciones es que esas mismas no pueden ser validadas por diferentes razones, ya que no presentan una entidad legal independiente. Pueden estar, por ejemplo, bajo esfera de una otra organización y entonces tienen que ser vinculados al número PIC de la institución madre. Esto nos ha ocurrido varias veces, sobre todo en países en las regiones remotas, donde las universidades las universidades están recién creadas y todavía están debajo de la gobernanza de los ministerios, por ejemplo. Entonces, en esos casos, sí que la Comisión Europea y los servicios de validación han aceptado vincular estas instituciones al número PIC de los ministerios, aunque en el listado de los participantes del consorcio sí que aparecen como universidades o otras instituciones de educación superior. Otro problema también bastante frecuente es la creación de diferentes números PICs y documentos cargados en diferentes apartados. Entonces, normalmente el servicio de validación detecta estos problemas y solicita la fusión. Y ya una vez tenemos todas las instituciones validadas, la Comisión envía 2 copias del acuerdo de subvención y requiere la firma del representante legal. Entonces, una de las copias se queda para el coordinador y otra para la agencia. Y el proyecto, el acuerdo entra en vigor después de la última firma, pero siempre la acción tiene la fecha retroactiva, que de momento hay 2 opciones, tanto el 15 de noviembre como el 15 de enero del año siguiente. Nosotros siempre recomendamos a la hora de redactar la propuesta contemplar la fecha del inicio de la acción, la segunda, la de enero del año siguiente, ya que da tiempo suficiente para ejecutar la validación de todos los números PICs de los socios que no los tengan validados en ese momento. Y así evitamos cualquier retraso a la hora de lanzar el proyecto. Y como he mencionado antes sobre la organización del trabajo que nosotros practicamos desde la oficina, de ningún caso es el modelo perfecto o ideal, pero en nuestro caso sí que en los últimos 15 años del funcionamiento de la oficina es el modelo que ha sido más factible.
Entonces, en los proyectos que llevamos a cabo tenemos diferentes actores. Tenemos la gestión horizontal, que toca diferentes aspectos que ya hablaré en el siguiente slide. También tenemos el coordinador principal del proyecto, que normalmente es el director de la oficina. Tenemos el gestor técnico y gestor administrativo del proyecto. Hablando de gestión horizontal, aquí tenemos también el rol del director de la oficina, el personal informático, el que nos ayuda para el mantenimiento de las páginas web y cualquier problema técnico que podemos tener. El personal administrativo, que en este caso es la gestión económica de la Universidad de Alicante y todos los servicios logísticos internos. Y personal financiero, el que se dedica a validar los gastos y preparar informes financieros y auditorías. El siguiente actor dentro de la organización de la oficina y de la gestión de los proyectos es el gestor técnico. Las tareas principales que emprende el gestor técnico son los siguientes, tales como el contacto con el Project Officer asignado para cada proyecto y también contacto con los socios para aspectos técnicos, quiere decir para la ejecución de las tareas del proyecto. También supervisa el desarrollo de las actividades, prepara las reuniones técnicas, controla el contenido de la web del proyecto, realiza los informes técnicos para la agencia, las tareas del proyecto y también monitorea el consumo del presupuesto. El gestor administrativo que tenemos asignado para los proyectos coordinados hace las tareas diarias como contacto directo con los socios, resuelve dudas del consorcio día a día, recolecta los documentos administrativos, prepara los pagos también, los pagos que luego se llevan a cabo desde la gestión horizontal, prepara también las reuniones a nivel logístico, ayuda al gestor técnico para el mantenimiento de la web del proyecto, apoya sobre todo en los informes financieros, hace el control de presupuesto también día a día, ya que directamente está trabajando con los socios para temas financieros y administrativos. Y luego también, por supuesto, le da asistencia al gestor técnico para la preparación de materiales, reuniones, etc. Y también es un intermediario entre el departamento de administración que hemos mencionado en la gestión horizontal y el gestor técnico. Y este modelo lo estamos utilizando para los proyectos que coordinamos desde la oficina y que el modelo que ya ha evidenciado ser útil y práctico a la hora de gestión, que así se dividen las dos tareas, tanto técnicas como financieras, pero siempre los dos gestores están en el contacto día a día para la mejor ejecución del proyecto. A continuación hablaré de algunas pautas en gestión de los proyectos europeos. Son las pautas relacionadas tanto a la hora a los proyectos a la hora de escribir la propuesta y luego también para la ejecución de la propuesta. El plan de trabajo que está dentro de cualquier propuesta de proyectos europeos se diseña en su mayor parte en la fase de redactar. Y luego la negociación del contrato sí que ofrece oportunidades de ajuste, pero depende siempre de forma crucial de los comentarios de los evaluadores, que cuando recibimos la notificación de la aceptación del proyecto hay posibilidades de algunos ajustes que nos requiere la comisión.
que siempre, aunque el proyecto esté aprobado, no necesariamente todo lo que hemos escrito en la propuesta nos dejen de ejecutar. También es esencial tener presente que variables son controlables, pero muchos términos medios no son manejables en el contexto de un proyecto europeo. Y bueno, también para están los Project Officers que para cualquier duda y están allí para ayudar y aconsejar. La propuesta se suele confeccionar en 1 a 3 meses y el plan de trabajo que hemos mencionado es solo uno de los muchos aspectos a considerar en ese tiempo. Tenemos que identificar claramente nuestros objetivos, tanto técnicos como económicos y sociales, y hacer una escala también de prioridades. Los deliverables que debemos entregar en el proyecto son los resultados del cumplimiento de esos objetivos. Necesitamos configurar un plan de trabajo a nivel de paquetes de trabajo y cada uno con deliverables asociados. Y tenemos que siempre dejar un cierto margen de maniobra para permitir la reorientación en función de las circunstancias, ya que sabemos que a lo largo de tanto de 2 o 3 años de la vida del proyecto podemos tener diferentes desviaciones. Entonces tenemos que estar preparados a maniobrar. Las primeras actividades en el marco de nuestro proyecto deben de poder acometerse de inmediato, en la que como bueno, es todo escalonado en el proyecto. Si tenemos retrasos desde el principio, esto puede impedir la ejecución de las siguientes tareas. Parte de la planificación debe realizarse a través de actividades en el propio plan de trabajo. Y la secuencia de planificación, ejecución y análisis suele resultar muy útil en varios paquetes de trabajo. Y aunque no resulte necesario incluirlo en la propuesta, la subdivisión de actividades en componentes más pequeños es de gran ayuda. Necesitamos también planificar la necesidad de recurrir a contratación externa con máximo detalle posible. Es algo que también se nos pide a la hora de redactar la propuesta. Todos los servicios que vamos a necesitar subcontratar los tenemos que detallar e incluir en nuestro calendario. Otras pautas que también pueden ser útiles en la gestión de los proyectos europeos, por ejemplo, necesitamos estudiar las implicaciones presupuestarias del esfuerzo asignado a cada tarea. Necesitamos organizar reuniones preparatorias con representantes de los socios que tengan poder para negociar. Por eso, por ejemplo, siempre intentamos involucrar desde el principio a la reunión de lanzamiento del proyecto las autoridades de cada institución, y que luego también necesitamos recurrir a ellos a la hora de, por ejemplo, influir y para la ejecución de las tareas. Necesitamos vigilar los diferentes roces entre los socios asignados a una misma actividad y aprovechar el tiempo de evaluación para estudiar el plan de trabajo y discutir las diferentes implicaciones para realizar el trabajo planificado con los socios. Muy importante, consideramos que es imprescindible estar preparado para cambios en la composición del consorcio, pero también cambios de responsabilidades, reparto del presupuesto, etc. Aunque el proyecto, una vez aprobado, tanto el presupuesto como el proyecto técnico es el que tenemos que llevar a cabo, pueden surgir diferentes situaciones cuando necesitamos mitigar. Y esas reacciones tienen que ser rápidas para no impedir la ejecución del proyecto. Es importante también asegurar que los socios de nuestros proyectos son conscientes de los compromisos derivados del plan de trabajo incluido en el contrato. Para eso tenemos los acuerdos con los socios que además
proyectos de Erasmus Plus Capacity Building son imprescindibles para estar entregados a la Comisión. Necesitamos también utilizar las revisiones, aunque sean a nivel interno, como elemento acelerador del cumplimiento del plan de trabajo. Y también estas revisiones hacen participar a los socios a lo largo de la ejecución del proyecto. También por último necesitamos evidenciar los requerimientos de la Comisión y también como una sugerencia que siempre les transmitimos a nuestros socios el mensaje de que estos requerimientos no son propios de la institución coordinadora del proyecto, sino siempre son requerimientos de la Comisión y la que es el cofinanciador del proyecto. Algunas pautas que también pueden ser útiles a la hora de gestión en los proyectos europeos. Ejemplo, es una buena forma de ganar respeto y la legitimidad del coordinador del proyecto, el que reconozca y premie también los esfuerzos de los socios. Necesitamos hacer visibles los procedimientos de gestión, especialmente el seguimiento del plan de trabajo. Y intentamos también, aparte del capacity building, que es el objetivo principal en proyectos de ese tipo, intentamos también educar a nuestros socios en herramientas del project management, de la gestión de los proyectos. Les involucramos a los socios en las discusiones y lo que pretendemos es buscar la fluidez y transparencia en toda la información que disponemos y el reporting del progreso. Y también siempre es una de las pautas que creemos una de las más importantes, que necesitamos tener siempre el plan de trabajo actualizado, porque siempre vamos a tener el plan de trabajo incluido en la propuesta a la hora de presentarla, pero como ya hemos también mencionado hoy, pueden surgir diferentes situaciones que desvíen del plan inicial de trabajo. Entonces necesitamos siempre tenerlo actualizado para mitigar cualquier riesgo que pueda tener. Eso nos ayudará a anticipar los problemas derivados de relaciones entre actividades y evitar diluir los paquetes de trabajo o actividades que les llamamos blandas, los paquetes de trabajo de gestión, de calidad, de difusión, etc. Y también nos ayudan a hacer visibles las desviaciones de forma progresiva. Ya por último, algunas cuestiones a tener en cuenta en la gestión. Que el topic del proyecto no tiene que ser el más apropiado en ese momento para el partner country. Los interlocutores no tienen por qué ser los adecuados, que nos surgen en mayoría de las veces con instituciones que por primera vez participan en los proyectos de Erasmus+. Entonces, nosotros contactamos con un departamento o con una unidad que no necesariamente es la más adecuada dentro de la institución. También los socios nuestros no necesariamente tengan un nivel de compromiso igual, que eso también tenemos que tener en cuenta. Y pueden haber dificultades internas de distinto tipo, tanto culturales como de los egos también de cada uno y también de fuerza mayor, que luego en algunos de los casos reales hablaremos de esto. También las dificultades externas políticas que no podemos controlarlas. Las fechas de las actividades también pueden resultar conflictivas, por eso siempre intentamos discutir con los socios para cada evento, para cada actividad, las fechas que les resulten más apropiadas. Los destinos pueden ser complejos y la gestión de los viajes es muy importante en esas situaciones. El nivel de participación de las instituciones pueden no responder a las expectativas de los tanto program countries como partner countries.
el Project Officer mismo puede ser más o menos activo o exigente. Esa también una de las cosas a tener en cuenta. Y es importante también avisar con tiempo de desviaciones en el plan de trabajo, tanto a los socios del consorcio como al Project Officer y la Comisión Europea. Y le paso la palabra a Inmaculada, que hablará más en detalle de marco contractual y las partidas presupuestarias. Gracias, Olga. Bueno, una vez que todos los participantes del consorcio tienen validado su PIC, como ha comentado Olga, iniciaríamos la firma del contrato. El contrato se compone de un documento principal que se denomina condiciones especiales, donde define el objetivo del proyecto, la duración del proyecto y la financiación total que se va a obtener. Este contrato viene adjunto con unos anexos. El primer anexo es la descripción de la acción, que realmente es la aplicación, el application form que se ha enviado en la fase de propuesta, unas condiciones generales que son iguales para todos los proyectos de Capacity Building, el presupuesto de la acción, nuestro, el específico, y unos ejemplos de informes técnicos y financieros que vamos a tener que utilizar a lo largo de la vida del proyecto. Es muy interesante que, aparte de tener el contrato como una Biblia, hay que utilizarlo porque hay que leerse bien toda la normativa financiera de las condiciones generales y específicas, porque hay que tener en cuenta que la Comisión Europea te está financiando una acción que está detallada dentro de esa descripción. Muchas veces caemos en el caso que esa descripción, como decía Olga antes, el 100% no es elegible, y en el momento de la evaluación del proyecto o en las primeras reuniones que se tienen con el Project Officer, hay que detectar qué acciones son más importantes dentro del proyecto y qué acciones no son elegibles dentro del proyecto. Entonces, quiero destacar que antes de iniciar el arranque del proyecto, tenemos que tener bien claro todas las actividades que sean actividades elegibles y que cumplen con todos los criterios de elegibilidad. Entonces, sabiendo que nuestro contrato con la comisión y la descripción de la acción es Biblia para nosotros, para luego poder ejecutar el proyecto, también nos podemos apoyar a través de la página web de ACEA, dependiendo de la convocatoria en la que hemos participado, pues ahí podemos encontrar todos los documentos para luego hacer el informe, para instrucciones o notas que envía directamente la Comisión Europea. Esta sería una parte de la web del Beneficiary Space. Y luego también queremos recomendar que dentro de la guía Erasmus, en la guía Erasmus que hemos utilizado para preparar esa propuesta, hay dos partes de esa guía que son muy importantes para la ejecución del proyecto. Una de las partes es la información donde está descrita todo el Capacity Building y te define cuál es la elegibilidad de costes en cada partida presupuestaria, y más o menos está en la página 163, y luego tenemos otra parte que es casi al final de la guía, que es más explicación sobre los gastos y los costes que financia debajo de esa Key 2 de Capacity Building. A mí me gustaría hablar un poquito en temas generales de las partidas presupuestarias que cofinancian este tipo de proyectos. No sé si todos sabrán que este Capacity Building, este tipo de proyectos, se definen en 5 partidas presupuestarias. La primera partida es costes de personal, la segunda es costes de viajes, costes de estancia es la tercera, también financia equipos y financia en equipos, la partida de subcontratación. Subcontratación a terceros, lo veremos más adelante. Estas son las únicas partidas que financia la Comisión bajo este Capacity Building. En este tipo de proyectos no se financian ni costes indirectos, ni otros costes, ni otras partidas que se pueden financiar en otros programas de financiación de la Comisión Europea. Este tipo de proyectos también tiene la peculiaridad que utiliza un doble financiamiento. Quiero decir, para las partidas de staff cost, de travel y de cost of stay,
la agencia utiliza el coste unitario. El coste unitario es una cantidad fija que se multiplica por un número específico de unidades. Quiere decir que ellos te van a dar una cantidad fija, aunque a ti te cueste más o menos, ellos te van a dar una cantidad fija por lo que tú estás justificando. Lo veremos un poquito más adelante, lo explicaremos. Y luego las últimas dos partidas presupuestarias, que es la partida presupuestaria de equipos y de subcontratación, hay que justificarla a coste real, realmente lo que te ha costado a ti ese gasto, y te van a financiar el 100% de lo que te ha costado. Vamos a empezar por la partida de costes de personal. Como he dicho antes, la partida de costes de personal se trabaja con costes unitarios. Cada coste unitario aquí corresponde a 4 categorías de personal. Tenemos la categoría de personal de manager, de teacher, técnico y administrativo. Cada categoría es de trabajo realizado, es el trabajo que tú has realizado para conseguir una actividad, no es la persona, la posición que tiene dentro de su institución. Por ejemplo, este webinar entraría dentro de la categoría de teacher, de trainer, porque nosotras estamos formando a las personas. Entraría en la categoría 2, aunque yo fuera directora, yo sería, como estoy haciendo esta actividad, es la actividad de teacher, no el puesto que ocupo en mi institución. ¿Vale? Y luego, dependiendo del país donde sea la institución, la Comisión Europea estipula un coste día. Por ejemplo, para España, que es la tercera fila, en la categoría de teacher, me corresponderían 137 euros al día. ¿Vale? En los costes de viaje y distancia pasa más o menos lo mismo. Los costes de viaje cubren costes de desplazamiento sea cual sea por barco, por tren, por avión, por coche, etc. Ellos van a pagar una unidad por el viaje que se está realizando. Ahora explicaremos cómo. Y los costes de estancia es igual. Ellos te dan un coste unitario al día para cubrir tus costes de manutención, de hotel, de transporte de los días de reunión, etc. Esto sí que es muy importante, que los costes de viaje y de estancia solo son elegibles para las personas que trabajan en instituciones beneficiarias del proyecto, ¿vale? De los socios del proyecto. Y siempre tienen que ser viajes dentro del consorcio del proyecto. Para cualquier modificación hay que pedirle permiso siempre a la Comisión Europea. La agencia ha creado una herramienta de viajes de cálculo de kilómetros donde tú pones desde tu ciudad de origen a la ciudad de destino y ella misma te calcula los kilómetros que hay, pero no te lo calcula en línea recta. Por ejemplo, como podéis ver en la pantalla, de Alicante a Graz, la distancia que nos calcula son 1.618 kilómetros. La Comisión Europea, dependiendo de los kilómetros que obtienes de esa distancia, tiene unos baremos donde tú tienes que ver lo que te van a pagar máximo. Por ejemplo, hemos dicho que eran 1.600, entraría en el estoy en la columna novedades del COL 2017, en la tercera fila me darían 275 euros. Aunque a mí el viaje me ha costado 300 o 125. La Comisión Europea siempre te va a dar 275 euros. Esto tiene cosas buenas y cosas malas, lo veremos más adelante. Para los costes de estancia es lo mismo. Aquí lo único que depende es qué tipo, aquí sí que es el rol de tu categoría como personaje, si eres estudiante o eres staff. Y tiene unos máximos. Si es hasta máximo 14 días la reunión, pues te van a dar 120 euros. Normalmente, si no es una movilidad grande, no se superan estos 14 días de reunión. Sí que es importante que tengáis en cuenta que los días, estas dietas normalmente, dependiendo de la distancia que tengas hasta la reunión, si necesitas trasladarte durante el día antes y el día después, la Comisión Europea te acepta un día, poner los días de reunión más 2 días, el día de antes y el día de vuelta. Vale, hemos visto las tres
categorías que se financian a base de costes unitarios, luego las explicaré un poquito más adelante, y ahora vamos a ver las dos categorías que te las financian en coste real. Son los equipos informáticos y la subcontratación. Tenemos que tener en cuenta que los equipos informáticos son solo elegibles para los partner country y no son equipos informáticos de investigación. Tenemos que recordar que estos proyectos son de capacity building y los equipos siempre tienen que estar en línea con los objetivos del proyecto. Por ejemplo, equipos para crear una unidad de calidad, equipos para crear unidades de apoyo al estudiante. O sea, tiene que estar muy en línea, no son equipos de investigación. ¿Qué bueno tiene esta partida presupuestaria? Que te financian el 100%, no hay depreciación en este programa. Hay que tener en cuenta también que cuando son equipos o presupuestos mayores de 25.000 euros, la Comisión Europea te obliga a licitar esa compra. Pero siempre hay que tener en cuenta que si tu institución tiene menos tramos de licitación, tienes que aplicar primero la de la institución y luego la de la Comisión Europea. La última partida, que son costes de subcontratación, son costes que tú en tu institución no puedes realizar, que tienes que subcontratar a un tercero para que lo realicen. Por ejemplo, la auditoría financiera económica, que es obligatoria en este tipo de proyectos, o algún curso informático, curso de idiomas, impresiones para hacer difusión tipo hacer libretas de marketing del proyecto, bolis, vouchers, etc. Traducciones, cuando se hace una conferencia final necesitas una traducción bien hecha con un equipo de traductores que tengan sus aplicaciones informáticas. El diseño web y el mantenimiento también se puede subcontratar del proyecto. Y luego también cosas que se pueden subcontratar, expertos para conferencias finales y apoyos logísticos también, pero para eventos que tengan mucha difusión. Es muy importante que todos estos costes estén incluidos en la propuesta y si luego en el momento de realizar la ejecución del proyecto no están contemplados, deberíamos pedirle permiso a la Comisión Europea para que nos lo consideren elegible. Bueno, el concepto financiero de Erasmus Plus, como hemos hablado, son 5 partidas presupuestarias, de las cuales 3 son costes unitarios. ¿Qué quiere decir? Que no hay que justificar el gasto de ese coste. La Comisión Europea, la agencia, trabajan bajo el principio de cofinanciación. ¿Qué quiere decir? Que ellos son conscientes que tú vas a realizar el proyecto y que asumen que el presupuesto que te van a dar no es suficiente para realizar el proyecto, que hay que cofinanciar cosas. Para que un proyecto sea económicamente viable, hay que trabajarlo muy bien desde el principio y tiene que tener el consorcio un buen acuerdo en ese tipo de ejecución. Tenemos que partir de la base que este tipo de proyectos no son proyectos para contratar a gente, no son proyectos para ganar dinero en personal, son proyectos para que los partner countries se capaciten, reciban training, reciban equipos y que puedan mejorar sus capacidades. Hay que partir de esa base. Lo que hay que intentar es que a los socios no les cueste dinero ejecutar esos proyectos. Eso es lo que intentamos desde la Universidad de Alicante cuando coordinamos los proyectos. Tenemos la ventaja que las partidas de equipo y de subcontratación financian el 100% de los gastos. Por tanto, la ventaja que el equipo te paga en el 100% es una ventaja económica muy positiva. Entonces, partimos de la base que las 3 partidas presupuestarias de Staff Cost Travel y Allowance no hay que justificar el detalle de gasto, te gastes más o te gastes menos y en Real Cost te van a pagar lo mismo. ¿Qué problema podríamos tener? Que hay que cofinanciar. ¿Por qué? Porque hay unidades de gastos en la Unit Cost que un viaje te cuesta 600 euros y te financian por la Unit Cost 275. ¿Vale? Entonces ahí la institución o el consorcio debería cofinanciar esa parte.
También las instituciones, para que el proyecto sea ejecutado, hay costes que no están incluidos en ese presupuesto, como costes bancarios o costes pequeños de traducción, de impresión, etcétera, que lo asumen las instituciones y no son financiables para el proyecto. Entonces, nosotros recomendamos que en las 3 partidas unitarias que se trabajan con el Unit Cost se realice una doble contabilidad. Se realice la contabilidad real de lo que te está costando el gasto y realizar una contabilidad paralela de lo que te va a financiar con el coste unitario, la comisión. Y ahí, con esos positivos y negativos, se va creando una bolsa para ir asumiendo en los que financia un coste te financian más de lo que te ha costado y un coste que te financia menos de lo que te ha costado, se van compensando y así mediante esta bolsa de costes unitarios pues se va asumiendo y se puede ir funcionando bien el proyecto. Y en el Equipment y Subcontracting realmente hay que hacer una contabilidad real del gasto. Que es fundamental que en este tipo de proyectos hay que llevar un control del gasto, un control doble, un control real del gasto y un control unitario. Y realizar desde un principio con pautas como la que ha comentado Olga, que tenemos de los perfiles de gestión de los proyectos, una buena gestión para no tener pérdidas y que no te cueste dinero participar en este tipo de proyectos. La comisión ante esto te dice que el consorcio es libre de cómo se gestiona la financiación del proyecto, que el consorcio tiene que tener una transparente metodología y todo lo que se acuerde se debe de reflejar en el Partner Agreement y todo el consorcio debe de aceptar el método. Tenemos que partir de la base, cuando vas a Bruselas y te conceden un proyecto, que la agencia no te dice, no te he concedido medio millón de euros, te voy a dar medio millón de euros. No. La agencia te dice, te hago un préstamo de medio millón de euros. Tienes que ejecutar tus actividades. Si no ejecutas bien tus actividades, me vas a tener que devolver ese medio millón de euros. Por tanto, en este tipo de negociaciones entre el consorcio, siempre hay que tener en cuenta que quien firma el contrato es el coordinador y es al que le van a reclamar ese medio millón de euros. Entonces, sí que en muchos casos hay un montón de tipos de gestión para coordinar los proyectos. Nosotros intentamos aceptar la que el coordinador sugiera, porque realmente es al que le dan el préstamo, es el que tiene sobre todo la responsabilidad de que el proyecto se ejecute y se ejecute en buenos términos. Entonces, durante nuestra vida de gestión de proyectos encontramos diferentes tipos de gestión. Tenemos la gestión centralizada, donde el coordinador realiza todos los pagos, todos los gastos del proyecto y utiliza esa bolsa común de unidades que comentaba antes de Travel Staff y dietas para poder asumir los costes que están en negativo. Esa sería una gestión centralizada por parte del coordinador. Luego tenemos la gestión descentralizada. La gestión descentralizada es que el coordinador recibe el dinero y distribuye tal cual el porcentaje que tiene para cada socio, lo distribuye. Esta gestión está muy bien porque al coordinador le quita trabajo, pero hace una descentralización del gasto. Quiere decir que tienes que tener mucha confianza entre tus socios y que vayan a reportar bien sus gastos y vayan a ejecutar bien sus gastos. Y luego hay gestiones mixtas. Hay gestiones mixtas que el coordinador a lo mejor gestiona los viajes y descentraliza la parte del equipo y su contratación, o al revés, o descentraliza los viajes y dietas y centraliza los equipos y su contratación. Esto es un poco a gusto de cada coordinador. Quería hablaros un poco del contrato que os he dicho, que les he dicho que es un manual, una biblia para la ejecución del proyecto. Queremos destacar un par de artículos que son muy útiles para la hora de ejecutar. El primer artículo es en la parte de la financiación. La Comisión Europea
financia al inicio del proyecto, al contrato, el 50% del presupuesto. Luego realizaría una segunda financiación. Si has consumido al menos el 70% de esta primera financiación del 50%, te desbloquearía un 40%, que sería más o menos a mitad del proyecto cuando se entrega un informe intermedio. Y al final del proyecto, pues el balance restante para cumplir el 100%. Los informes son obligaciones contractuales por parte del coordinador y de los socios, y si no se entregan la agencia permite tener sanciones económicas entre un 2 y un 10% para reclamárselo al consorcio. Se produce, como he dicho antes, un informe intermedio para proyectos de 24 meses a mitad, a los 12 meses, y proyectos de 36 se debe entregar un informe a los 18 meses. Y normalmente ahora se han actualizado y todos los informes se realizan a través del Participant Portal. Es un envío electrónico donde adjuntas Excel o PDFs, y si luego la comisión quiere pedirte más información, pues ya te pide más información más adelante. Y el informe final igual, se hace realmente con el Participant Portal, y la única diferencia es que se envía una auditoría financiera del proyecto. Y si has tenido alguna desviación o has tenido alguna autorización que te ha realizado el Project Officer, nosotros recomendamos enviarla también en el informe final. Otro artículo que es bastante importante son las enmiendas al contrato. Los contratos son rígidos, pero son flexibles, se pueden pedir modificaciones, tipo entrada o salida de un socio, por causas externas, extensión en el periodo del proyecto, pero siempre estas enmiendas son limitadas. Siempre, antes de realizar cualquier enmienda, hay que preguntarle al Project Officer, que es tu contacto que tienes en la Comisión Europea, el procedimiento que debes realizar. Sí que es muy importante saber que no se pueden pedir enmiendas a un mes de cara a fin del proyecto. Otro artículo a destacar es el tipo de cambio. La subvención, la Comisión Europea la financia en euros. Para países que no trabajan con moneda en euros, nosotros recomendamos que abran una cuenta bancaria en euros para que no se produzca ninguna desviación a la hora de ejecutar ese presupuesto. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea sí que te permite realizar gastos en otras monedas, pero te obligan a utilizar un tipo de cambio con una web que es InfoEuro, que tiene un cambio establecido, que es de la fecha que ellos te han hecho el ingreso. Por tanto, nosotros recomendamos trabajar siempre en una cuenta en euros. Otro artículo a destacar es que se pueden realizar modificaciones presupuestarias entre partidas si no superan el 10%, ni de la afectada, ni de la partida que envía, ni de la partida que recibe. Entonces, este tipo de modificaciones, porque pueden surgir a lo largo de la vida del proyecto, que has presupuestado más equipos o más viajes o menos viajes y necesitas pasarte dinero de otra partida que tienes sobrante, puedes realizar una modificación del 10%. Si estamos hablando de proyectos grandes, de 1 millón de euros, pues esas modificaciones son contundentes. Se está hablando de 10.000 euros, de 40.000. Entonces, este artículo es bastante importante porque puedes ejecutarlo. A nosotros sí que nos gusta siempre informar previamente al Project Officer. Te informo que hemos tenido un sobrante en una partida y queremos utilizarla para esto, aunque no tengamos que pedir enmienda al contrato. Bueno, ahora nos gustaría comentar algunos casos reales que nos han pasado en nuestra ejecución y que son casos que supongo y nos gustaría que les ayuden a una futura gestión de proyectos. Vale, por supuesto estos casos no son exhaustivos, ya que sabemos que cada proyecto es un mundo
y no necesariamente se pasen las situaciones parecidas, que es muy probable que tengáis muchas otras, pero hemos intentado destacar algunos que por lo menos han sido bastante recurrentes en los últimos años de la gestión de los proyectos. Uno de los casos muy reales y muy presentes es son las situaciones de fuerza mayor, que son las catástrofes naturales y guerras civiles en países participantes, que pueden incluso llevar a la paralización del proyecto. Que esto no significa que el proyecto acabe una vez ocurre esta situación, que lo primero que hacemos, le informamos al Project Officer de si nos ha pasado algo parecido. Y entonces ya al informar al Project Officer y enfrentarnos a esta situación, vemos si podemos reformular el proyecto. Quiere decir, sugerir nuevas actividades, nuevo presupuesto que nos ayude en la situación en que nos encontramos a realizar el proyecto. También hay posibilidades de paralizar el proyecto hasta nueva situación, porque siempre hay un límite de ese periodo de paralización que puede llegar hasta un año. Y mientras también podemos tener reuniones en terceros países, en caso, por ejemplo, que nos ha ocurrido con proyectos con Libia, que hemos podido realizar reuniones en Túnez o en Turquía o algunos otros países vecinos, los países donde se puede realizar viajes. También utilizamos la posibilidad de esos viajes en las situaciones de fuerza mayor para poder hacer pagos y agilizar actividades con los socios. Y también en esas situaciones hemos tenido que llevar materiales hechos e impresos desde la Unión Europea. Una situación común y real es la imposibilidad de hacer pagos por transferencias bancarias, y que también estas son algunas recomendaciones que siempre tienen que estar autorizados y consultados, discutidos con la Project Officer y con el consorcio. Entonces, las posibles soluciones pueden ser pagos a través de embajadas, pagos a cuentas personales, siempre cuando haya autorización previa, cuentas abiertas en otros países, pagos a través de otros socios en caso de equipos, en caso de países de Latinoamérica para compra de equipo. Una de las herramientas muy útiles ha sido la donación o pagos a través de otros organismos. Proveedores que puedan acceder a la entrega de tanto material como el equipo, pago a través de servicios que existen hoy en día, y pagos en efectivo que sabemos que la Comisión no recomienda hacer estos pagos, pero siempre y cuando haya previa autorización puede ser una posible solución el caso. Uno de los casos que hemos tenido es la caída del socio, que lo primero aquí que siempre se recomienda es revisar la elegibilidad del consorcio, que tal como lo dice la convocatoria, si hay que cumplir con el mínimo de participantes europeos o con el tipo de proyecto, si es un proyecto joint o proyecto estructural, cuando es imprescindible la involucración del ministerio. Entonces, si nos cae el ministerio, hay riesgo de paralización del proyecto porque ya deja de ser un proyecto estructural. Luego el siguiente paso, ya al tener esa situación presente, es informar al Project Officer, y el siguiente paso, actuar. O bien asumir entre el consorcio las actividades, revisar el presupuesto y sugerir nuevo, o buscar otro socio. Y el último paso, el paso ya a cargo de la comisión, formalizar este cambio con adenda.
De este caso ya ha hablado Inma del manejo del presupuesto en otras monedas. Entonces lo que nosotros siempre intentamos es recomendar abrir las cuentas en euros, pero también es posible cuentas en dólares si todos los países socios manejan en esa moneda. Y luego también el consorcio asume conjuntamente las posibles pérdidas de cambio en ese caso, si se abre, por ejemplo, en dólares. Uno de los casos que puede ocurrir, los gastos no previstos, que hemos mencionado muchas veces que a la hora de presentar la propuesta, también presentamos el presupuesto, que es el que nos valida la comisión. Pero lo que puede pasar a lo largo de ejecución del proyecto, que algunos de los gastos no estaban previstos desde el principio, pero sí que son elegibles dentro del marco del proyecto. Entonces sí que hay varias soluciones que podemos tener, tanto pedir la autorización al Project Officer y explicar la necesidad de ejecutar un otro gasto, cuál va a ser la partida presupuestaria para cubrir el gasto nuevo, porque como la comisión financia 100%, quiere decir que si necesitamos gastar más de lo que ya nos han aceptado, no tenemos esta posibilidad, porque no nos van a financiar más de lo que ya hemos solicitado. Entonces tenemos que ver de qué partida presupuestaria podemos cubrir este gasto. Luego, una de las soluciones puede ser la bolsa de la que también ha hablado Inma, si tenemos ahorro en alguna de las partidas. Y una de las soluciones también si el socio mismo puede cofinanciar. Muy importante en caso de si tenemos una autorización para un cierto tipo de gasto, no extrapolar y solicitar autorizaciones caso por caso, porque puede ser que para una actividad tenemos autorizado ejecutar este gasto y ya para otra no sea el caso. Entonces tenemos que verlo uno por uno y siempre pedir la autorización previa. Y luego ya has mencionado del remanente del presupuesto, en caso de si queremos pasar de una partida a la otra, que siempre tenemos que tener en cuenta el artículo del Grant Agreement y también, por ejemplo, en caso de viajes, una de las soluciones puede ser incrementar o, bueno, si hemos pasado en unidades de dietas, al revés, bajar el número de personas para el siguiente evento, y en casos de si tenemos el remanente importante de la partida de viajes, podemos, siempre y cuando es necesario y explica la necesidad, añadir un viaje por ejemplo, de gestión. En caso de remanente de la partida del equipo, ver si alguno de los socios tiene más necesidades de compra y le podemos ofrecer esta posibilidad. Y para la subcontratación, una de las soluciones puede ser invitar a algún experto a las acciones de visibilidad, por ejemplo, o evaluación externa si no estaba prevista ya en el presupuesto. Y luego el siguiente paso es pedir la autorización. Y ya para resumir, brevemente unas claves de gestión cuando se coordina este tipo de proyectos. El coordinador siempre tiene que trasladar la responsabilidad y las obligaciones a todo el consorcio, porque aunque el coordinador es el que firme el proyecto, todos los socios están obligados a realizar las actividades y cumplir todos los artículos del contrato. También es importante que antes de empezar a ejecutar la acción se establezca, se negocie el tipo de gestión que se va a realizar en este proyecto. Para los coordinadores es muy importante realizar un control muy exhaustivo del presupuesto, viendo con esta tipología de financiación. Hay que tener en cuenta siempre los costes unitarios. Nosotros solemos recordar al inicio de cada actividad los gastos que son relativos a ellas y siempre incluir una reunión administrativa en todos los meetings, en todas las actividades que se realicen del proyecto. Y tener siempre al día esta tabla y este control de contabilidades.
Es muy importante que al coordinador se le vea transparente, sobre todo en materia económica, con todo el consorcio y con la ejecución de las actividades. Y nosotros recomendamos que cuando hay cualquier duda de elegibilidad de costes, pregunten al proyecto officer, ¿vale? Para no realizar algún gasto que no sea elegible. Tienen que ver siempre al coordinador responsable y firme ante las dudas o decisiones, el consorcio, y siempre con nuestra tipología de roles a la hora de ejecutar el proyecto, tienen que tener una persona de referente para cualquier duda, tanto técnica como financiera. Recomendamos siempre una comunicación muy fluida con el consorcio y con el coordinador y con el gestor técnico, que al final una buena comunicación es un buen éxito de un proyecto. Y nosotros recomendamos siempre planificar las actividades con mucha anterioridad porque conlleva ahorro y siempre reduce muchísimos problemas. Algunas recomendaciones para la partida de personal. Nosotros intentamos recurrir a ayudas externas del Ministerio nacionales, institucionales, que puedan ayudarnos con el salario de personal o con la aportación de gente para poder ejecutar el proyecto. Para los viajes, para tener un ahorro en estas unidades de viajes, en este coste de viajes, lo que hemos dicho antes, que es planificar la compra con antelación, los lugares de los viajes que sean fáciles para llegar, siempre son fáciles realizar actividades en las capitales de los países y países que no necesiten visa, por ejemplo. Es mucho más fácil para no solicitarla, nos pasa con nuestros socios asiáticos y con UK, ¿no? Que ahí tienen que solicitar visa y hasta que se la conceden o conceden venir a Europa tardamos muchísimo y al final el coste del billete se excede mucho. Y pues también para ser ágil, muchas veces recomendamos que desde la coordinación el coordinador gestione los hoteles para el consorcio porque puede ser mucho más económico que individual. Bueno, y de momento Olga y yo hemos acabado nuestro webinar. Esperamos que les haya gustado. También les recomendamos que nos pueden escribir para cualquier duda e informarles que la semana del 4 de noviembre la Universidad de Alicante está organizando un curso de redacción de este tipo de proyectos, de Capacity Building y gestión de proyectos y visita de estudio. Es un curso que realizamos durante una semana y que tiene mucho éxito y la verdad es que si se han quedado con ganas, pues pueden participar. Para más información nos pueden escribir por correo electrónico. Y Luisa, ya está. Perfecto, bueno, muchas gracias a nuestras dos expositoras, excelente presentación, creo que nos ha ayudado a aclarar muchas dudas a los que también trabajamos en estos proyectos y bueno, muchos de nuestros asistentes y participantes el día de hoy tendrán inquietudes que por primera vez quieren iniciar a participar de estos proyectos, entonces los invitamos a escribirnos en el chat que aparece en pantalla a mano derecha. Vamos a dar 15 minutos para preguntas y respuestas. En este momento tenemos dos preguntas por ahora. Una de ellas es de Aurora García del ITSX, que nos pregunta quién es el coordinador de Erasmus Plus en México y cómo lo puedo contactar. Somos una oficina internacional nueva, por lo que apenas estamos buscando unirnos a algún proyecto de Erasmus Plus y desconocemos un poco el procedimiento. Gracias, saludos desde Xalapa, México. Luisa, ¿le contestamos nosotras? Dale, si ustedes contesten. El coordinador de este proyecto es la Universidad de Guadalajara. Actualmente estamos finalizando el proyecto, no se puede de momento adherir ningún socio, pero sí que en un futuro el proyecto Riesal tendrá una red para instituciones. Les recomiendo que siga la página web y para que se puedan adherir a nuestra red del proyecto. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Mariano Pérez de Unicen.
Dice, respecto a la coordinación y en el formato de tipo de gestión, ¿existe la posibilidad de trabajar con una co-coordinación? Sí que se puede trabajar una co-coordinación, lo que pasa que es una co-coordinación más en materia técnica que administrativa, porque la coordinación administrativa y financiera del proyecto normalmente es única. Pero la co-coordinación técnica sí que se puede realizar sin problema. Normalmente hay diferentes tipos de trabajo, paquetes de trabajo horizontales y paquetes de trabajo preparatorios, de desarrollo. Y para los paquetes horizontales, pues el coordinador puede ser perfectamente el de gestión, visibilidad y calidad. Y luego para los paquetes de desarrollo y de preparación sí que pueden haber otros coordinadores. Nos dice Mariano, sí, Pero mil disculpas, en los antiguos EMA 2 ese perfil estaba incorporado para los consorcios AMCALAT EU. los antiguos EMA2, ese perfil está incorporado. No entiendo bien la pregunta. Estaba incorporado para América Latina y la Unión Europea. Al parecer antes sí se podía usar como una co-coordinación. Pero en caso de Erasmus Plus, el que solicita el proyecto del aplicante es única institución. Claro, hay un único, es un aplicante único. Luego que en el desarrollo del proyecto se utilicen dos es posible, pero solo hay un único. Bueno, creo que hay dos personas más que nos están escribiendo para finalizar con este espacio. La Lesca Gutiérrez está escribiendo. Dice la Lesca Gutiérrez, una vez realizada la validación del PIC, ¿cómo se hace el cambio de la persona que tiene la figura como leader? Vale, entonces, bueno, una vez validada la institución, de hecho, bueno, en el proceso de validación sí que el representante legal puede asignar a una persona que ejecute como LIAR, como el delegado, ¿no? de la institución. Cualquier cambio que haga falta, incluso ya cuando esté validado el PIC, se puede hacer desde el Participant Portal. Entonces, la persona que tenga acceso al número, bueno, a la cuenta de Participant Portal de la institución, al entrar puede realizar los cambios. Entonces, estos son cambios que no necesitan ninguna adenda ni previa información a la comisión. Son cambios que se pueden realizar desde el portal directamente. Nosotros recomendamos, es muy buena pregunta, nosotros recomendamos que el LIAR no sea un puesto elegido como un vicerrector, un rector, porque finalmente esos puestos cada 4 años se van modificando. Entonces, ir modificando el LIAR, pues al final es un pequeño trabajo porque tienes que, vía Participant Portal, como ha dicho mi compañera Olga, tienes que subir unos documentos, subir su nombramiento como vicerrector que ha cambiado, como rector. Nosotros recomendamos que ese LIAR sea una persona fija en la universidad, que sepamos que sea una persona, si es posible, permanente, para que estos cambios, porque el LIAR al final no es el legal representative, es el que tiene acceso a todo, al número de la institución y a poder modificar cosas, pero no es el representante legal. El representante legal es cuando firmen, dependiendo de la tipología de los proyectos, firmará una persona o firmará otra.
Bueno, y nos escribe nuevamente Mariano Pérez de Unicen. Dice, quiero decir, no en la característica de administración que le recae al socio europeo coordinador, sí el aplicante, pero luego se generaba una coordinación, de hecho llevaba adelante muchas de las actividades de coordinación, por caso en Argentina sí sucedía, fue una particularidad, o en la elaboración del proyecto favorece la formulación del proyecto o puede indicar una debilidad, con respecto a la pregunta anterior del coordinador. Si no es por el applicant, que en el applicant hay uno, sí que es bueno que la comisión vea que hay coordinaciones. Realmente los paquetes de trabajo, la responsabilidad de cada paquete de trabajo debería recaer en cada institución. Lo que sí que está promoviendo mucho la Comisión Europea es que se lidere, que los partner countries lideren paquetes de trabajo y lideren proyectos, que no las instituciones europeas, que recaigan más las responsabilidades en los partner countries. Sí, de hecho puede ser incluso un punto fuerte de la propuesta cuando la coordinación está repartida y en ese caso la coordinación la lleve un socio del partner country y con la coordinación de un socio europeo. Entonces, incluso esto se ve positivo en la evaluación cuando está repartida la coordinación, sobre todo en los paquetes de trabajo que conllevan bueno, más actividades, más deliberables y los que tienen impacto precisamente en países socios. Bueno, no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos los asistentes por su interés en este webinar y a nuestras dos expositoras, Olga e Inmaculada. Muchas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Este webinar quedará colgado en la página web, en página web y además en el canal de YouTube de Riesal muy próximamente y allí podrán nuevamente ver el video, ver el webinar y ver otros webinars que se han realizado a través de Riesal. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias a ustedes también. Un abrazo. Chao. Hasta luego.